Un minutito para que algunos se conecten. Ya todos saben, a las 7 de la noche de acá de Los Ángeles, son las 9 de la noche allá en Guatemala y en todos los lugares que están en la misma latitud. Que el Señor les bendiga. Vamos a seguir estudiando el capítulo 9 del libro de los Hechos. Les decíamos en un pequeño repaso ahorita, 43 versículos, está un poco largo el capítulo. Tenemos 8 secciones en este capítulo. Hoy vamos a ver la segunda y la tercera, si es que así el tiempo nos lo permite. Estamos entonces empezando, vamos a orar. Usted ahí que no se ha podido congregar, que no ha podido estar en su iglesia, este es el momento en que puede juntarse a nosotros y orar y pedirle al Señor que le bendiga, que le ayude y que le guíe. En eso estamos todos, ¿verdad? Cierre sus ojos, vamos a pedirle a Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad de reunirnos una vez más, aunque sea virtualmente. Tenemos algunos problemas, Señor, como tú lo sabes y tú lo sabías de antemano, pero te rogamos que nos ayudes y que bendigas este momento, esto que estamos haciendo, y que a partir de aquí, Señor, salgamos motivados, alegres, como que hubiéramos ido a la iglesia. Te rogamos que en cuanto esto se solucione, tú sabrás cuándo, corramos todos contentos, felices, Señor, a volvernos a reunir. Gracias por todo, Señor. Bendice este estudio, bendice las vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos. ¿Cuáles son las 8 divisiones de este capítulo, según su servidor? Primero, Saulo camino a Damasco. Ahí es donde narramos ya la última vez que nos pudimos comunicar. Saulo camino a Damasco. Narramos la conversión de Saulo, el encuentro con Jesús. Luego, Jesús comisiona a Ananías, que es a lo que vamos a ir en unos momentos. Tercero, Ananías ministra a Saulo. 4, Saulo predica en Damasco. 5, Saulo escapa de los judíos. Ustedes se recuerdan cuando lo descuelgan dentro de una canasta por el muro. Saulo en Jerusalén. Curación de Eneas. Ahí vamos a hablar de otro personaje, otro apóstol. Y luego el 8, Dorcas es resucitada. Vamos a empezar entonces. Ya vimos que Saulo ahora ya se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Saulo ya entendió que el hecho de andar persiguiendo a la iglesia era algo malo, algo que a él le iba a destruir y algo que no debería estar haciendo. Y luego pues ya ciego porque la gloria del Señor Jesús le deja sin ver, es encaminado a Damasco, lo llevaron de la mano sus acompañantes. Y luego pues ya lo tenemos durante 3 días sin ver y no comió ni bebió, aguantando hambre el pobre, atónito, estuvo muy impresionado ahí bajo shock y no comió. Bueno, entonces tenemos que en ese momento, cuando Saulo está ahí orando, está pidiéndole a Dios que le explique, tratando de restablecer sus metas, sus posiciones en cuanto al cristianismo, simultáneamente está ocurriendo algo en Damasco. Hay un discípulo que se llama Ananías, una persona que se llama Ananías. Platiquemos un poco de él. Bueno, cuando él ya tenía 3 días de estar sin comer, quizás sin dormir, pensando, Dios le habla a este personaje, Ananías. No se nos había hablado antes de Ananías. El Ananías que teníamos en los capítulos anteriores, él ya había muerto porque le mintió al Espíritu Santo y ya pasamos por esa parte. Ahora, este Ananías es otro. Este Ananías no era judío. Este Ananías, como vamos a poder analizarlo un poco, vamos a ver hasta dónde podemos entender de él. Bueno, Jesús comisiona a Ananías, que es la segunda parte, la dividí en 3 partes. La primera parte, la misión de Ananías, cuando Jesús le dice qué es lo que tiene que hacer. Segundo, objeciones de Ananías. Ahí está como Ananías queriendo
oponerse o queriendo explicarle a Jesús algo que estaba sucediendo, que a él le provocaba desconfianza. Punto número 3, respuesta de Jesús a las objeciones. Bueno, entonces versículo 10, vámonos, ya vamos por el versículo 10 del capítulo 9 de Hechos. Abra sus Biblias ahí, diríjase. La misión de Ananías. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor, aquí estoy. Lo llamó por su nombre. Hermano, a usted le encantaría que Jesús pronunciara su nombre. Aquí no hubo shock para el discípulo, aquí no hubo caída al suelo, aquí no hubo espanto. Aquí simplemente el Señor le dijo en una visión a su siervo. Y su siervo dijo: heme aquí. Él sabía en la visión que era el Señor, por eso le dice el Señor. Vamos a juntar esta información que nos da el versículo 10 con la información que nos da Hechos 22:12. Si ustedes buscan más adelante en Hechos, vamos a ver que Lucas está narrando textualmente lo que Pablo dijo acerca de lo que le pasó ahí en Damasco con Ananías. Repasemos, versículo 10 del capítulo 9. Era un discípulo llamado Ananías. Es todo lo que tenemos. Y que vivía en Damasco. Era un damasino, no era judío, era discípulo. ¿Qué quiere decir? Ya era cristiano. Si se recuerdan ustedes, cuando leímos en el principio de este capítulo, cuando Pablo lo que quería era ir a las sinagogas de Damasco a tomar presos a los cristianos. ¿Por qué a las sinagogas? Eso ya lo hemos hablado varias veces. Los puntos estratégicos para evangelizar eran las reuniones judías, específicamente las sinagogas. ¿Por qué? El evangelismo empezó ahí porque los judíos que ya habían estudiado el Antiguo Testamento estaban esperando al Mesías. Ellos necesitaban respuestas a ciertas interrogantes que el Antiguo Testamento generaba acerca del Mesías. Todos esperaban a un Mesías, todos sabían que iba a venir, pero de alguna manera habían cosas que todavía estaban dentro del misterio, estaban oscuras, no estaban resueltas. Y los discípulos, los apóstoles, los evangelistas estaban a cargo de ir a decirle a esa gente que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento era Jesús de Nazaret, que había muerto crucificado hacía algunos meses, quizá un año. Muy bien, entonces, en las sinagogas de Damasco hubieron convertidos al cristianismo. Y por eso Pablo quería ir a traerlos ahí. Alguien se los había contado. Y entonces cuando él llega, ya convertido al cristianismo porque Jesús se le presentó, y cómo no lo iba a convencer la gloria del Señor. Y ahí está Pablo esperando. Y Ananías era un discípulo. Fíjense que Pablo iba para llevarse a Ananías y a todos los que eran como Ananías, cristianos, para llevárselos a Jerusalén presos. Y ahora Pablo depende de el trabajo espiritual de Ananías para recobrar la vista. Así sucede. Muchas veces el mundo cree que los cristianos no merecemos hablar, no merecemos estar acá. Hay muchos que nos tratan como tontos, como atrasados, como crédulos, como personas sin razonamiento. Y se expresan mal, hay personas que han perseguido a los cristianos, pero no se dan cuenta que la salvación de ellos depende de los cristianos. Porque a nosotros los cristianos fue que Dios nos dio el mensaje de la salvación para ellos. Y así es, cualquiera que
trate de destruir el cuerpo de Cristo, dice Dios que lo va a destruir a él. ¿Por qué? Porque si no se dejó que le hablaran los cristianos, entonces ¿quién lo va a evangelizar? No va a estar descendiendo Jesús como descendió, como se le apareció a Saulo allá camino a Damasco. No lo va a hacer 2 veces al día, 3 veces, 500 veces al día para convertirlos a todos. Son los hijos de Dios, los convertidos al cristianismo, los que tienen a cargo la labor de ministrar al mundo. Somos la sal, la luz del mundo, para que ellos reciban la salvación. Y aquí está Pablo dependiendo de la administración de Ananías. No se nos dice si él era maestro, si él era pastor. No tenemos mucha información acerca de este discípulo. Solo sabemos que era discípulo de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo mismo de sus propios labios en Hechos 22:12? Lo describe como un varón piadoso según la ley. Bueno, ¿era una persona bajo el judaísmo o era una persona bajo el cristianismo, dentro del cristianismo? Eran las dos cosas. Lucas nos da la descripción de discípulo. Y Pablo, dentro del mismo libro que escribió Lucas, de su propia boca dice varón piadoso según la ley. Lucas quiere describir a Ananías como un cristiano ya convertido. Y Pablo quiere describir a Ananías como una persona que había cumplido la ley, una persona amiga de los judíos, judaizante. ¿Por qué Pablo lo hace en el 22? Porque Pablo se está defendiendo de los judíos. Pablo les está diciendo a ellos, alguien como ustedes vino y me ministró a Jesucristo. No fue una persona extraña, no fue alguien de otro lado, fue alguien como ustedes, como queriendo ganar ciertos puntos en su caso. Bueno, sabemos que Ananías, si seguimos hablando acerca de él, era nativo de Damasco, o sea, sirio. Se convirtió al judaísmo allá en su país y después se convirtió al cristianismo por la labor de algún cristiano que salió a causa de la persecución que generó la muerte de Esteban. Bueno, entonces lo tenemos ahí. Heme aquí, dice Ananías. Heme aquí, Señor. La misma respuesta que dio Samuel allá cuando estaba durmiendo cerca de Elí. Heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Bueno, vamos al versículo 11. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús le contesta? Le dice, levántate, toma acción, haz algo y ve a la calle que se llama derecha. Otra versión que dice la calle recta. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Vamos a detenernos ahí. Vamos a ver, la vía recta, lo que dice Wikipedia. La vía recta fue en su origen el decumano de la Damasco romana. Decumano era la calle que dividía una ciudad de este a oeste, una calle totalmente recta, una línea recta, quizá la principal. Medía 1500 metros, o sea, 1,5 kilómetros. Hoy en día corresponde a la calle Bab Sharqi. Ahí están las fotos. Y al zoco cubierto de Midhat Pasha, uno de los más importantes de Damasco. La ciudad de Damasco sigue ahí, y ahí están algunas ruinas, algunos paredones, algunos arcos que pertenecen al tiempo de Ananías y Saulo. La calle Bab Sharqi, que es la calle derecha, está llena ahora, si ustedes van, está llena de pequeñas tiendas. Conduce al viejo barrio cristiano de Bab Tumá. Al final de la calle se encuentra la casa de Ananías, un sitio arqueológico, un sitio, ¿verdad? Es una capilla. Ustedes saben que siempre esos sitios arqueológicos los convertían en capilla. Es una capilla subterránea que fue en algún tiempo una bodega. O sea, según los arqueólogos,
ahí tienen la casa que era de Ananías, cerca de la calle recta, de la calle derecha. Interesante ir a ver que ahí están esos sitios, ahí está esa calle derecha, es una calle larguísima, 1,5 kilómetros, y es bien recta. Muy bien, entonces, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas. Ahí había un Judas. Ven, el nombre Judas era común también, era Judá. A uno llamado Saulo, ahí estaba Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Estaba orando, ya nos lo relató antes. Y dice en el versículo 12, que Saulo ha visto en una visión a un llamado Ananías, o sea, está orando y te vio a ti, que entras y le pones las manos encima para que recobre la vista. Ananías, es hora de que esa visión se cumpla. En otras palabras, levántate y ve para allá. Qué bonito sería para usted y yo, hermanos, saber que una persona está orando y en su visión lo mira a usted, nos mira a nosotros, de que vamos a su casa y le damos aliento y que oramos por él y le ponemos las manos. Qué bonito estar en la visión de alguien más, unas visiones que Dios le ha dado a este hermano. Bueno, Ananías era un privilegiado. No quiero decir ahora que esto de las visiones se dé a cada rato y que se dé en cada esquina, en cada lugar. Creemos que eso de esas visiones quedó en el primer siglo. ¿Por qué razón? Bueno, probablemente un día de estos haga un video de por qué creemos que todos esos dones milagrosos y las visiones y la nueva profecía y la nueva revelación son cosas que se cerraron en el último amén de la Biblia. Pero otro día lo explicaremos. Hay mucha gente que cree en esto y hay otras personas que creen que todavía existe, por ejemplo, la revelación secundaria, las visiones presentes, etc. No vamos a hablar de eso hoy, pero bueno, a Ananías se le es llamado a ir y efectuar una sanación por imposición de manos. Era algo programado por Dios, ya la visión estaba dada y tenía que cumplirse. Entonces Dios se está encargando de eso y llama a su siervo. Algo que es bonito observar aquí, siempre que usted está leyendo, observe, hay cosas ahí que están entre líneas, de que Jesús no le pide permiso a Ananías. Ananías, ¿será que tú quieres ser mi ministro? Ananías, sí, te lo ruego. ¿Será que te puedo usar para mandarle una visión a Saulo? No, la visión ya estaba dada, ya había sucedido. Le toca actuar, le toca hacerlo. Hermanos, cuando Dios se ha propuesto algo, cuando Dios tiene un proyecto, cuando Dios ha presentado un plan para llevar a cabo en un lugar, en una ciudad, en un pueblo, en un país, en una iglesia, en una casa, cuando Él se ha propuesto algo, Él no le va a pedir permiso a usted. Lo que va a hacer Él es lanzarle a usted el llamado para que usted actúe. La señal de que Él realmente lo llamó a usted es de que este proyecto se va a llevar a cabo y va a ir prosperando. Qué bonito cuando así es, ¿verdad? Y aquí está Ananías viendo literalmente en una visión, milagrosamente, viendo a Jesús. O sea que hubieron dos visiones ahí. Saulo mirando a Ananías, poniéndole las manos, y Ananías mirando a Jesús, anunciándole esto. Un plan perfecto de parte de Dios. Bueno, cuando Jesús nos llama es porque ya tiene un plan para nosotros. Así que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Punto número 2, las objeciones de Ananías. Es interesante ver en el versículo 13 que Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Señor, tu nombre.
¿Cuál es el nombre del Señor? ¿Cuál es el nombre del Señor? Jehová salva, Jesús. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jehová. Así que ahí está hablando Ananías con su Señor. Y entonces él le dice, como quien dice, Señor, ¿tú quieres que yo vaya con el enemigo y le ponga las manos? Tú me estás metiendo en la boca del lobo. Impresionante. Es una reacción natural que Ananías tiene. A todos nos pasaría lo mismo. Alguien que anda arrestando gente, alguien que anda arrastrando gente, que los acusan, que los golpean, que los exponen a muerte. Esa es una situación que yo evadiría también en el temor. Sí, el miedo de Ananías no le permitió pensar, y a él le pasó lo que a todos nos pasa, no le permitió pensar que Jesús ya sabía lo que estaba pasando. Ananías pensaba, bueno, Jesús, ¿será que tú no, Señor, será que tú no te has dado cuenta de esto? Y es nuestra actitud. Estamos viendo los problemas, estamos inmersos en nuestras dificultades, en nuestros peligros, en nuestras necesidades, y de repente el Señor nos manda en su palabra a hacer algo. Y nosotros decimos, Señor, ¿cómo me pides hacer esto si conoces mi problema? Pero ustedes saben que el Señor siempre está adelantado en cuanto a todo lo que está pasando, y si Él nos pide hacer algo, si Él nos manda a hacer algo en su palabra o por su espíritu a nuestro corazón, debemos estar dispuestos a obedecerlo porque Él ya sabe por qué lo está pidiendo. Pero es ese miedo natural. Bueno, pero dice que en Mateo 10:28, tengo aquí este texto donde Jesús le dice a sus discípulos y por extensión a nosotros, Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Son dos cosas, ¿verdad? Alma y cuerpo. En el infierno no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Son baratos los pajaritos. Con todo, aunque son baratos. Ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, Dios tiene cuidado de ellos también. Versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este es un versículo tremendo. Y Ananías seguramente ya lo conocía. Y quizá por la transmisión oral, porque seguramente ninguno de los evangelios estaba escrito, ninguna de las cartas de Pablo. Pero vemos que aquí a Ananías le está ocurriendo lo mismo, tenía temor, y es normal, pero Jesús nos anima a que no tengamos temor al que nos puede hacer daño físicamente. Al que nos puede hacer daño espiritualmente, a ese hay que temer. Ahora, vamos a ir al punto número 3. Punto número 3. La respuesta de Jesús a las objeciones de Ananías. El Señor le dijo, versículo 15, búsquelo ahí. Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí está Jesús vaticinando, está Jesús prácticamente profetizando lo que Saulo iba a sufrir. Ve, le dice, ve, porque instrumento escogido. Es interesante ver cómo aquí se refuerza el texto que dice Jesús, vosotros no me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. Y Saulo es uno más del que se habla, de que fue escogido de parte de Dios para un ministerio. Y eso es impresionante porque nosotros no escogimos a Dios.
Él fue el que nos escogió a nosotros. Nosotros no le amamos a Él primero, Él nos amó a nosotros primero. El Señor es el que escoge, el Señor es el que escoge, y Pablo lo dice después. Tenemos aquí información muy importante en el libro de los Hechos, cómo es de que la iglesia está surgiendo, está creciendo, y siempre vemos que Dios es el que se acerca a la gente, y es Dios el que busca a sus escogidos. Él no es el escogido, nosotros somos los escogidos. Y bueno, Jesús no le recrimina ni regaña a Ananías por su temor. Sin embargo, Jesús tampoco se deja manipular por ese temor, porque Jesús no tiene miedo de nada. ¿A quién le va a tener miedo Jesús si Él es el creador de todo lo que existe? Ahora, sin embargo, Él es firme en su mandato. Ve, le dice, ve. Y eso es lo que sucede con nuestro Dios. Cuando Él nos manda a hacer algo, cuando Él nos pide cumplir sus propósitos, nos sucede lo que le sucedió a Jonás. No queremos ir y Él nos trae. Y Él nos da una lección, y de todas formas tenemos que hacer la labor. Así que, hermano, no se resista por mucho tiempo, porque con toda la resistencia que usted oponga, el poder de Dios es más grande para traerle a servirle. Bueno, entonces Ananías no fue el caso de Ananías, el hecho de que él se resistiera mucho tiempo, no. Él se levantó, pero vamos a ver, Saulo estaba escogido para llevar el evangelio y para sufrir por ello. Dios ya lo había pronosticado. Y él lo mencionó años después, cuando había pasado por todos esos sufrimientos. En 2 Corintios 4:7 hay muestras de esto. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, la predicación del evangelio. ¿Y quiénes son el tesoro? Es la predicación del evangelio, y los vasos de barro somos nosotros. En aquel momento, Pablo y su equipo misionero, los apóstoles, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahí ya Pablo habla de todo lo que él ha sufrido, y los apóstoles. Jesús no escogió a ningún apóstol para llevársela de millonario. Jesús no escogió apóstoles para darles mucha prosperidad. Los apóstoles reales llevaron un sufrimiento y eran escogidos para llevar sufrimiento por causa del evangelio. Tengo un video dentro de este canal que usted lo puede buscar, ¿qué es un apóstol? Le invito a ir a verlo. Ahí doy razones por qué es que los apóstoles de ahora no son apóstoles. Y ahí usted se va a dar cuenta las razones bíblicas y el orden que se lleva para hacer esa afirmación. Bueno, entonces Ananías no se resistió más. Cuando Ananías oyó las palabras de Jesús, que este era un instrumento útil, entonces pronto pensó, ahora está de nuestro lado, ahora pertenece a nuestro equipo, hay que ir a ayudarlo. Entonces vamos a pasar al punto número 3, a la sección número 3 de este capítulo. Ananías ministra a Saulo. Es una señal de obediencia, es una señal de sometimiento. Versículo 17 nos dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. ¿Verdad? Ananías obedeció. Ananías fue lo primero que hizo, y es el ejemplo que nosotros tenemos que hacer. Imagínese usted que Ananías no hubiera obedecido, se hubiera perdido ese gran privilegio de ser quien ministró al apóstol Pablo para que viniera a trabajar en la iglesia. Otro lo hubiera hecho, pero se hubiera perdido de ese gran privilegio. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? ¿Cuántas iglesias plantó
plantó Pablo, cuántas visiones, cuánta revelación trajo Dios a través de este apóstol, al último de los llamados apóstoles de Jesucristo. Y Ananías está en la palabra de Dios, está en el Nuevo Testamento como esa persona que colaboró para que este gran siervo de Dios entrara en la iglesia. Ananías obedeció. Él fue. Él confió en que las palabras del Señor eran ciertas y confió en que no le iba a pasar nada malo. Y también él amó al apóstol Pablo. Él lo acogió. Él no dijo, mira, Señor, si tú vas a ponerme hermanos como este en la iglesia, yo mejor me voy. Yo mejor ya no sigo siendo cristiano porque con amigos como este yo no necesito enemigos. Yo no lo perdono, yo no lo quiero. No fue ese el caso de Ananías. Ananías lo hizo por amor a este hombre, porque es el mismo amor que el Espíritu Santo le da a las personas cuando los ha traído a la salvación. Bueno, entonces dice que llegó, entró en la casa y puso las manos. El hecho de poner las manos es una autorización físicamente hablando de lo que Dios había autorizado en el mundo espiritual. El asunto trabaja así. Dios autoriza, Dios llama, Dios establece, pero también confirma visualmente, físicamente, a través de sus siervos. Y ahí tenemos a Ananías, entonces poniéndole las manos en señal de autorizar, ¿verdad? Avalando. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos y no participes de pecados ajenos. ¿Qué quiere decir eso? Que Timoteo no debería de apresurarse para oficializar a alguien. Él no debería de ser entusiasta y querer llenar de líderes la iglesia si antes no se había fijado cuál era el comportamiento de ellos, el verdadero testimonio. Dice, no te apresures a poner las manos a alguien. Eso es darle privilegio, darle ministerio. Muy bien, entonces, la señal de poner las manos sobre una persona era para autorizarlo, en señal de que estaban de acuerdo a que esta persona entrara a la iglesia y que fuera tomado en cuenta por todos. Y bueno, desde ahí Saulo ya le dice, hermano Saulo, le está tratando como hermano. Ananías incluye a Saulo en la familia cristiana. Y esta es una demostración de amor, de aprecio. ¿Cuánto tardamos nosotros para tomar en cuenta a un hermano en la iglesia? Claro, hay que observarlo, hay que discipularlo y todo, pero hay que tratarlo bien, hay que darle la bienvenida. No sabemos cómo la persona viene a la iglesia con sus problemas, con sus desilusiones, con sus emociones partidas, y si nosotros le recibimos con amor, con los brazos abiertos, esta persona se puede sentir muy segura entre nosotros y querer quedarse. Y este fue el caso de Ananías. Hermano Saulo, le dice. Ahí está la autorización de Ananías para Saulo. Ya eres hermano, eres hijo de Dios. Cuando alguien ha sido incluido en la familia de Dios a través del nuevo nacimiento, tiene todo el privilegio de ser llamado hermano e hijo de Dios. No importando cuánto mal haya hecho. Definitivamente, la iglesia le debe hacer sentir hermano entre familia. La mejor forma de confortar y animar a una persona que acaba de ser quebrantado por el poder de Dios. Pablo venía de un shock. Pablo venía de un momento difícil. Y Ananías le dice hermano y le pone sus manos y le da ánimo. Ahora le dice, hermano Pablo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para dos cosas. Me ha enviado para dos cosas. Básicamente dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas?
Primero para que recibas la vista. Y vemos ahí que probablemente aquí se refiere en dos sentidos, recobrar la vista física y vista espiritual. La ceguera espiritual de ser un humano sin Dios, y no importando su estatus religioso. Él era un ciego, guía de ciegos, un fariseo de entre todos, pero estaba ciego. Y también tenía unas escamas en los ojos, como lo vamos a ver. Y segundo, para que sea lleno del Espíritu Santo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que a Pablo se le fuera a cumplir lo que dice uno de los profetas, que en los postreros días pondré mi espíritu sobre toda carne, y él iba a ser objeto del Espíritu Santo. Ahora, no hay mayor detalle acerca de cómo fue esa llenura del Espíritu Santo. Observemos que Saulo no habló lenguas ni manifestó algo emocional. No se describe en ese momento como que era algo que no le tocaba a Pablo. Pero lo que sí se pasó al ponerle las manos fue que se cayeron las escamas de sus ojos. Volvió a ver. Y aquí hay cosas que decir, analizando cómo fue esto. Si Pablo fue ahí salvo o fue salvo camino a Damasco, lo que sabemos es que en Damasco fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, en cuanto al Espíritu Santo y su trabajo, hay 2-3 términos que se utilizan en la Biblia. Podemos ver qué es lo que el Espíritu Santo hacía en Sansón, lo que hizo en Jonatán, lo que el Espíritu Santo hizo en algunas personas del Antiguo Testamento. Cayó sobre él el Espíritu Santo. Cayó sobre él. Y lo que sucedía en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo venía, caía sobre la persona temporalmente y luego se retiraba. Y era algo momentáneo. El Espíritu Santo solamente quería que la persona hiciera algo especial. La llenura del Espíritu Santo es la acción del Espíritu Santo en una persona para capacitarle para realizar cierta labor. Es casi como caer, pero esta llenura ocurre como desde adentro. ¿Por qué? Porque esta persona ya está bautizada con el Espíritu Santo. Según el nuevo pacto, ya después de la cruz, la persona es bautizada con el Espíritu Santo desde el momento en que cree. Ese es el bautismo. El bautismo con el Espíritu Santo es un momento en que Dios le regenera, que Dios le transforma, Dios le limpia, Dios le transforma, le ingresa a el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo y es el sello también. Ahora, tenemos que una persona no puede ser bautizada 2 veces. Bautismo es una inclusión, es una entrada, es una inauguración. Es un ingreso del Espíritu Santo a una persona y es lo mismo que Jesús, que el Espíritu Santo hace. Emerge, ¿cómo se inmersa? Sumerge a la persona dentro del Espíritu Santo. Entonces estamos en Cristo ahí, en ese momento. El Espíritu Santo no se va de una persona una vez que le ha bautizado, ahí se queda. Ahora, la llenura del Espíritu Santo puede ser en varias ocasiones, que Dios nos llena de su Espíritu a través de su palabra, cuando cantamos, cuando oramos, cuando estamos obedeciendo su palabra, y a veces Él nos llena porque nos capacita para hacer ciertas cosas, evangelizar, para ir a consolar, para ir a aconsejar, para ir a exhortar a alguien. Y son como la energía de una persona para realizar su ministerio. Ahora vemos aquí que probablemente ahí en Damasco ocurrieron las 2 cosas, que Pablo fue incluido en la iglesia con el bautismo del Espíritu Santo y fue también lleno porque necesitaba todo ese poder para seguir adelante ministrando como Dios quería. Bueno, dice que al momento que le pusieron
le cayeron de los ojos como escamas. Pablo estaba ciego porque tenía como escamas de los ojos y recibió la vista. Les decía la semana pasada, quizá fueron los primeros lentes de contacto de la historia con Saulo de Tarso. Le cayeron escamas, esas cosas que tienen, las cascaritas que tienen los pescados, a eso se parecía. Hubiera sido bueno guardar esas escamas para ver qué sucedía a través del tiempo. Pero ahí estaba Pablo, devolviendo la vista. El relato, el versículo 18, no nos dice que Pablo quedó medio ciego. Dice, recibió al instante la vista. Yo creo que la recibió toda. Hay personas que dicen que lo que pasó aquí con Pablo le afectó durante toda su vida y que ese era el aguijón en la carne que Pablo tenía. No podemos asegurarlo, no lo podemos asegurar porque la Biblia no lo dice, de que Pablo era medio ciego. No hay una forma explícita en la Biblia que nos diga que Pablo lo era. No nos lo dice, así que son puras especulaciones. Si usted quiere creerlo, créalo, pero no lo podemos respaldar escrituralmente. Bueno, y dice que levantándose fue bautizado. Pero, ¿cómo fue bautizado Pablo? Aquí hay una pregunta. ¿Cómo fue bautizado Pablo? ¿En agua o en el Espíritu Santo? Ajá. Ahora, vamos a ir a Hechos 22 otra vez para ver qué clase de bautismo fue este. Hechos 22, 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres, aquí sigue Pablo narrando su conversión y está mencionando lo que Ananías dijo. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, Jesús, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Verdad? ¿Qué estás esperando? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¡Wow! En este momento había algo que hacer ahí, bautizarse. El bautismo con el Espíritu Santo no se le pide a Dios. El bautismo del Espíritu Santo es una obra soberana de parte de Dios en la vida de la gente. Él viene y bautiza a la persona después de haberle lanzado su palabra. No vemos a nadie en la Biblia buscando el bautismo del Espíritu Santo. Vemos a Pablo pidiéndole a la gente que sean llenos del Espíritu Santo, pero jamás pidiéndoles que sean bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, aquí ¿qué es lo que sucede? Que Ananías lo que le está diciendo es, hazte un bautismo en agua, ¿verdad? Bautízate y lava tus pecados. Ese lava tus pecados no es porque el hecho de bautizarse lave los pecados, sino que simboliza el lavamiento de los pecados que ya había ocurrido en su corazón, ¿verdad? Ahora, y habiendo tomado alimento recobró sus fuerzas. Bueno, antes de ir ahí, fue bautizado con el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado en el agua. Ese es el orden que nosotros en las iglesias reformadas entendemos. Primero la persona es bautizada con el Espíritu Santo y se le hace toda la obra de salvación, regeneración, inclusión en la iglesia, el bautismo con el Espíritu Santo. Y después vienen las llenuras, esas son periódicas y no siempre son actos emocionales, no siempre son experiencias extáticas, sino que son momentos de recobrar el ánimo, de recobrar el propósito, de lograr a través de una exhortación, a través del mismo Espíritu que viene y nos ministra y nos hace arrepentirnos. No tiene mucho que ver con llorar o emocionarse, no tiene que ver con cambiar la vida, tiene que ver con hacer, con obedecer y con madurar, con entender, aprender, adorar mejor al Señor. Y bueno, y entonces vemos que ahí sucedió en Damasco. Luego dice que en el versículo 19, habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. Hermanos, él tenía debilidad física,
debido a la impresión dejada por la aparición de Jesús. Él perdió fuerzas por eso, pero después de haber aceptado a Cristo, después de ser regenerado, lo único que una persona necesita es comer y descansar, porque las fuerzas las tiene para poder vivir y seguir adelante. Así que, hermanos, cuidémonos, porque tenemos mucho que ministrar en la obra del Señor. Hay que ayudar, hay que servir. Y bueno, y dice que Saulo por algunos días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Ahí fue el inicio de su relación con una iglesia. Sería interesante saber cuáles son los temas que abordaron en esas reuniones con los hermanos en Damasco, probablemente en la sinagoga, probablemente en la casa de alguien. ¿De qué platicaría Pablo? ¿Cuáles eran sus preguntas? Yo me imagino que toda la información teológica, antiguo testamentaria que tenía Saulo en su cabeza, en su corazón, todo el conocimiento que él tenía, iba cabiendo dentro del cristianismo. Jesús era la respuesta a todas esas interrogantes del judaísmo, ¿verdad? ¿Quién? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa esto? ¿Será literal o será figurado? Ahora Pablo tenía tiempo para platicar con ellos, para intercambiar y poder fortalecer esa sabiduría, ese conocimiento, poder aunar ideas y poder sacar las conclusiones evangélicas para poder transmitirle al mundo entero, cosa que hizo después. Bueno, y estuvo ahí con los discípulos un tiempo. Después viene el cuarto punto. Saulo predica en Damasco. Ahí en Damasco va a comenzar él a predicar el evangelio. Y después Saulo escapa de los judíos. Saulo en Jerusalén. Hay un momento acá, en el momento que estamos, que Pablo sale de Damasco y se va para Arabia Nabatea. Eso lo menciona en otra de sus cartas, que él se fue para Arabia y estuvo ahí un tiempo. Y ahí estuvo predicando, me parece, restableciendo su doctrina, su conocimiento. Y luego regresa otra vez y se va para Jerusalén. Y vamos a ver ese recorrido que él menciona en otra de sus cartas. Que Dios les bendiga. Gracias por comentar, gracias por preguntar, gracias por compartir. Que el Señor les esté dando grandes y maravillosas bendiciones como siempre. Gracias por estar con nosotros y que Dios les bendiga. Primero Dios, el domingo nos vemos allá en Bethany Bible Church, español, dirigida por un servidor y por otros hermanos amados en Cristo. Que Dios les bendiga. Que pase buenas noches.